interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Buenos días, las 9 de la mañana con 4 minutos en la ciudad de Guadalajara. Como usted se enteró durante el fin de semana, el secuestro de este futbolista Alan Pulido ha vuelto a poner el secuestro, el plagio en las primeras planas de los medios locales y nacionales. Es una buena noticia que Alan Pulido ya haya sido rescatado por parte de la policía y que esto haya quedado pues más en un problema coyuntural, en un problema que duró 24 horas, pero también un elemento que tiene que ver con la polarización de la campaña electoral. Hay que recordar que el siguiente domingo hay elecciones en 13 estados de la República, entre ellos 12, donde se jugará la gubernatura, y uno de ellos es precisamente Tamaulipas, que ya en 2010 presentó uno de los casos más importantes en materia de inseguridad, que fue el asesinato de Rodolfo Torres Cantú, el que ahora es, o el que fue hermano del ahora gobernador, era el candidato de la coalición PRI Partido Verde, y pues se vuelven a prender las alarmas en Tamaulipas, uno de los estados con más problemas de inseguridad en el país. Solo recordando algunos datos, 3 de cada 10 secuestros que se dan en el país ocurren precisamente en Tamaulipas, por lo que es fundamental que el gobierno federal y el gobierno de los estados empiecen a tomar cartas en el asunto. También quien habló fue Isabel Miranda de Wallace, de la plataforma Alto al Secuestro. Ya sacó algunas cifras que tienen que ver con el primer cuatrimestre del año y hablamos de un incremento muy importante en materia de secuestros, prácticamente del 17-18% en secuestros en comparación con 2015, por lo que seguramente este tema será fundamental para saber qué sucede en los comicios del próximo 5 de junio. Les estaremos platicando más sobre lo que se juega en esta elección de 2016, pero hoy queremos platicar de movilidad, uno de los temas que más le interesa, uno de los temas fundamentales de nuestra metrópoli, y está con nosotros Mario Silva. Él es el titular de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Mario, muy buenos días. Enrique, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, que puede llegar puntual. Qué bueno, ahora sí que te respetó el tráfico. Me respetó. Oye, Mario, comenzar con un asunto coyuntural. Nos enteramos que ayer vecinos de la Colonia Americana comenzaron a hacer pues estas que se les llaman ciclopistas ciudadanas, creo que se les pone como apellido, que es prácticamente que los ciudadanos pues se pongan a hacer los carriles exclusivos, todo lo que tiene que ver con la ciclopista. ¿Qué opinas de este proyecto y si crees que esta es la mejor vía, que los ciudadanos hagan ese tipo de proyectos? Bueno, definitivamente la autoridad tenemos la responsabilidad y la obligación de dotar de infraestructura ciclista a la metrópoli, y estas prácticas se han ido haciendo. Comenzaron sobre todo en zonas donde la siniestralidad y el riesgo de circulación era muy elevado. Hay un proyecto de extensión de la zona 30 que tenemos actualmente en la calle López Cotilla hacia Enrique Díaz de León, y también quiero anunciar que tenemos un proyecto de ciclovía que en breve comenzará en la zona de Chapultepec, que ha sido planteado por el Instituto de Movilidad. Okay. Y es un tema que hemos discutido ampliamente. Aprovecho también para decir que el día de ayer en la noche ya se abrieron casi la totalidad de los carriles de Chapultepec para la circulación después de las obras de intervención que tuvimos por ahí. Yo creo que todos los ejercicios ciudadanos son valiosos. Me parece que en este caso el tramo que falta, hay una situación ahí, Enrique, bien interesante. El tramo que falta de ciclovía, o lo que han señalado los vecinos, se tiene contemplado, forma parte de un proyecto que tendría que ejecutarse en próximos meses, no sé si necesariamente este año, pero sí en próximos meses. Pero el proyecto de Zona 30, por ejemplo, es una calle que nosotros no hemos recibido como ayuntamiento. O sea, esta infraestructura, que recordará el auditorio, se concluyó el 30 de septiembre del 2015, o sea, ya casi en el inicio de la nueva administración. Nosotros como movilidad hicimos más de 50 observaciones de temas de accesibilidad, calidad de la obra. Entonces, precisamente la ciclovía que está ahí, que frecuentemente es invadida, no ha sido confinada, pues porque por parte del gobierno del estado, que es quien nos tiene que entregar este proyecto, pues hay algunas adecuaciones, también el área de obras públicas lo ha señalado, y en este sentido pues yo dialogué con los promotores de este proyecto, les hicimos llegar esta información. Yo creo que es valioso. Me parece que hay otras zonas de la ciudad que tienen conflicto, que estos ejercicios pueden ayudar. Nosotros, más que oficializarla, estamos en la gestión de los recursos para complementar el proyecto, y en el caso de Chapultepec también poniéndonos de acuerdo con las áreas respectivas para tenerlo.
no podemos oficializarla como tal hasta que no tengamos la posibilidad de tener elementos de confinamiento. Hubo un accidente muy lamentable la semana pasada de un policía de Guadalajara que fue atropellado precisamente en Avenida México, en el inicio de la Avenida Chapultepec, con un estado de salud muy grave todavía de este compañero. Entonces es un tema delicado que no podemos, si no estamos con los elementos de seguridad, no podemos hoy día digamos, intervenir, ¿no? Para aclarar, Mario, es decir, hay un proyecto de ciclovía en Chapultepec. Así es, hay un proyecto que ha presentado el Instituto de Movilidad, que nosotros hemos estado haciéndole adecuaciones. ¿Con recursos estatales o municipales? Con recursos de los dos, porque una parte Conjuntos. implicaría balizamiento, otra parte implicaría el tema del confinamiento, etcétera. Pero y sí, también habría un proyecto de López Cotilla hacia Enrique Díaz de León. Hay un proyecto de continuación de la calle Tranquilizada como zona 30, que está también en la mesa. ¿Y qué pasaría con esta ciclopista ciudadana? Si se hace Hombre, ese pues proyecto, si se hace tendría este que ser removida. proyecto, pues de alguna forma se integra porque es el espacio que se utilizaría. Recordemos que la zona 30 o la calle Tranquilizada de López Cotilla no tiene una continuidad, va haciendo una especie de zigzag más en curva, pero se integraría, o sea, esa parte de ese espacio peatonal se integraría. Ahora te lo pregunto, en términos de lo deseable para una metrópoli como Guadalajara, ¿qué opinas de que los ciudadanos tomen este tipo de decisiones? A lo que me refiero es que no es lo mismo, por ejemplo, a que un ciudadano ponga un tope o que termine pintando de amarillo afuera de su banqueta, es decir, no son actos que tendrían que ser exclusivos de la autoridad. Bueno, yo vengo del activismo, yo creo que Sí, eso es algo importante. por eso es más interesante preguntártelo a ti. 19 años de trabajo en el colectivo ecologista Jalisco. Y en este sentido yo creo que lo deseable siempre es que la autoridad haga su papel. Me parece que estos ejercicios son importantes para visibilizar zonas donde falta atención. En estos dos casos son dos vialidades en las que ya hay proyectos. Ya hay proyectos que deben seguir un ciclo de proyecto que implica el análisis técnico, el cumplimiento de las normas y disposiciones específicas en la materia, es decir, hay anchos de carril, hay tipos de pintura, hay señalética autorizada, la parte del diálogo y la socialización con los vecinos, porque no solamente podemos pensar en los usuarios, la integración de esta infraestructura con otros modos de transporte, es decir, no es solamente la parte de la visualización o visibilización de la problemática que ahí tenemos. Yo creo que en estos dos casos particulares, al haber proyecto, me parece pues que ya hay una parte resuelta. No es deseable que nadie haga esta parte de justicia, por si lo podemos decir así, por su propia mano, por poner un tope o hacer una serie de cosas. Esa es la chamba de la autoridad. Yo sé perfectamente que en muchos casos tenemos una capacidad de respuesta que a veces no es la deseada, ¿no? que el ciudadano quisiera, pero precisamente esa es parte de la lucha que hay que dar en el servicio público, buscar la profesionalización, las decisiones técnicas, el diálogo ciudadano y social, conciliar los intereses vecinales con los intereses de los usuarios, que no siempre es sencilla esta parte, pero reitero, en el caso específico de estas dos vialidades hay proyecto. Entonces, yo aplaudo, digamos, veo positivo cualquier ejercicio de participación democrática y yo creo que en este sentido, pues la ciudad tiene necesidades de calles compartidas, carril bus bici, ciclovías pintadas, ciclovías segregadas, no solamente en esta zona de la ciudad, sino en general en toda la metrópoli. ¿Te buscaron los promotores de la ciclopista? Yo me reuní con ellos, los busqué precisamente para darles la información técnica de los anchos de carril y algunas otras cuestiones. Mira, con el único ánimo de compartir información, yo creo que en ese sentido ser respetuosos de cualquier ejercicio que se haga. Yo mencioné que estaba el proyecto y que podemos revisarlo y que estamos abiertos precisamente a integrar puntos de vista y opiniones de la gente. Y también el caso de Chapultepec. El caso de Chapultepec es un proyecto que el Instituto de Movilidad junto con el municipio trae ya incluso desde la administración anterior como parte del polígono Mi Bici, porque no es un asunto exclusivo solamente de la vialidad, es decir, una ciclovía pensada solo para Chapultepec, sino estamos hablando de una zona que se integrará con otros proyectos. Nosotros junto con Zapopan traemos el proyecto de ciclovía Niños Héroes, Guadalupe, está ahorita en licitación el caso de Washington, que va a sufrir una transformación importante esta ciclovía, en fin. Pues infraestructura que está en agenda y que esperemos consolidar. En Chapultepec, que nos adelantes un poquito de qué se trata el proyecto, es decir, quedaría Chapultepec con dos carriles por lado, es decir, se le daría un carril a las bicicletas. ¿Cómo sería el proyecto?
Bueno, el proyecto sí implica, y de hecho en el balizamiento hay una reducción de tamaños de carril. Estamos ahorita revisando cómo poder conciliar, porque hay carriles que a veces son muy anchos, Enrique. Yo creo que este es un tema al que hay que perderle el miedo. A veces hablamos de carriles de 420 o de 450, o sea, carriles muy, muy anchos. Te pongo un ejemplo, viaducto en la Ciudad de México, el carril es de 290. Son carriles muy, muy reducidos. En una vialidad. También Insurgentes es pequeño, ¿no? También es pequeño. Sí. Entonces, la idea sería tener un espacio de convivencia bicicleta con el resto de los esquemas de movilidad. Hay un proyecto que habla de la ciclovía segregada, hay otro proyecto que habla de una calle compartida. Estamos revisando cuál será el mejor esquema, pero sí que ya hay propuestas sobre la mesa. El análisis técnico y la justificación de esta parte ya está. Es importante mencionar que en estos casos no es suficiente balizar, es decir, pintar. Por las complejidades de la velocidad, del tipo de vehículos que circulan, pues se vuelve necesario el confinamiento. Lo estamos viendo con algunas de las ciclovías que se han hecho con el sistema Mi Bici, que lo que hicieron fue ampliar el estacionamiento unos metros para dejar ese espacio de circulación. En algunos otros casos estas ciclovías se pierden. Hablemos de Mexicalcingo, que de Chapultepec hacia Unión se pierde y de hecho es zona de estacionamiento. Tema que nos han denunciado en redes sociales y en el que estamos precisamente trabajando. Nosotros como municipio no recibimos las ciclovías pintadas como tal. Es decir, antes como no existía la dependencia, pues en este caso el Instituto de Movilidad las pintó, las balizó, se dialogó con el gobierno municipal, pero lo correspondiente era, yo ya me encargué de balizarlas, tú te encargas del mantenimiento. Exacto. En ese proceso nos encontramos y nosotros tendremos que hacernos responsables de esta parte. Yo creo que idealmente debe ser confinado en algunos tramos donde tenemos estos puntos de estacionamiento conflictivos, pero bueno, ese diagnóstico está. El caso de Chapultepec, te reitero, estamos revisando opciones, sobre todo porque pues tiene que ser un proyecto que genere convivencia y que genere integración con distintos modos de movilidad. Claro. Vamos al corte, estamos dialogando esta mañana de lunes con Mario Silva.